Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues bueno, nada más recordándoles mi nombre es Marco Antonio Romero Hernández, soy criminólogo y en pro de esta situación de el COVID-19 y que tenemos que mantenernos en casa y con esta situación, pues bueno, he buscado la situación de que expertos como la maestra Loida se puedan unir a esta situación y puedan compartir un poquito de su trabajo, de su visión y por supuesto, pues obviamente ustedes tengan un mayor conocimiento en las materias y que pues obviamente no son un obstáculo quedarnos en casa para seguir aprendiendo. Los dejo con la maestra y pues maestra, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias y estamos pendientes. Ok, muchas gracias, Master. Pues perdón aquí por el retraso, estoy aprendiendo también. Voy a hacer un live en FB de manera simultánea. Obviamente los que nos siguen en Facebook no van a poder ver la presentación y todos los demás que se inscribieron en los cursos, pues bueno, obviamente van a tener el material visual. Agradezco a todas las personitas que están interesados. Veo que son bastantes participantes en estas sesiones que se van a dar de manera virtual. Pues muchísimas gracias por el interés y sobre todo al maestro Marco de que de repente tiene ideas muy buenas como estas y sin duda el seguir compartiendo esta información, sobre todo en la situación que estamos viviendo, pues creo que nos ayuda bastante, principalmente a los estudiantes que bueno, se ven en esta necesidad de retroalimentar a través de estas dinámicas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Loida Esther Godínez Martínez. Para aquellos que aún no me conocen, pues yo soy victimóloga, soy criminóloga y soy apasionada de la victimología. Entonces, últimamente casi todos los temas de los que yo trabajo o abordo, capacito, van encaminados precisamente a la victimología. La finalidad es aperturar espacios, dar a conocer la importancia de la ciencia victimológica y criminológica, por supuesto. Soy criminóloga de formación, también amo la criminología y bueno, a la par la victimología. Entonces, el día de hoy me di a la tarea de estructurarles una pequeña presentación sobre el tema de delitos sexuales desde una visión victimológica, ¿no? Porque de repente abarcamos o estudiamos los delitos sexuales desde un enfoque meramente jurídico, estudiar la conducta, estudio penal, cubrir los elementos del tipo penal, pero esta parte de la victimología la dejamos a un lado y es muy interesante abrir ese panorama victimológico, ¿no? Entender a la víctima, entender la dinámica criminal-victimal y pues tratar de entender al agresor, ¿no? Entonces vamos a empezar. Voy a tratar de ver aquí sus mensajitos si es que tienen alguna pregunta. Entonces, no se escucha nada de mi audio. Por favor, confirmen si se escucha el audio. Voy a tratar de hablar más fuerte para aquellas personitas que me dicen que casi no se escucha. Entonces, nada más confirmen. Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Primero que nada, ¿qué es la victimología? Para aquellos que no son criminólogos o victimólogos, pues la victimología, como el nombre lo dice, es una ciencia encargada del estudio de la víctima, ¿sí? Recordemos que la criminología, siempre que empiezo a hablar de victimología, hago como una pequeña introducción para poder entenderlo. La criminología surge como una disciplina auxiliar del derecho penal en su momento, ¿no? Cuando los padres de la criminología empiezan a hacer estudios del delincuente, en estricto sentido surge como una disciplina que ayuda al derecho penal. Y estamos hablando de que la criminología, su esencia en ese momento fue estrictamente jurídica y trataba de dar elementos al derecho penal para estudiar la conducta y al delincuente. De la misma manera, la victimología en su momento surge con este tinte jurídico, ¿no? De repente, entonces, entendemos que la victimología es la ciencia encargada del estudio de la víctima del derecho. Pero así como las ciencias van evolucionando
de acuerdo a las necesidades sociales. La criminología y la victimología tienen áreas de especialidad hoy en día, que no necesariamente son, en estricto sentido, ámbito del derecho penal, ¿no? Entonces, hoy en día la criminología tiene áreas de especialidad, obviamente la criminología clínica, la criminología forense, la criminología preventiva, empresarial, ¿no? Ambiental incluso. De la misma manera, la victimología empieza a tener áreas de especialidad que no estrictamente tienen que ir solamente en el ámbito penal. Pero bueno, el tema que hoy vamos a hablar tiene que ver, en estricto sentido, con el ámbito penal, ¿no? Y les pongo aquí como un cuadro muy sencillo, siempre manejo este cuadro para entender que la victimología, pues sí es una ciencia inter y multidisciplinaria encargada del estudio de la víctima. Ahorita vamos a ir con esas definiciones, y que tenemos diferentes áreas: la victimología jurídico-penal, la victimología forense, la clínica, la preventiva, entre otras áreas de la victimología, ¿no? Entonces, entendemos a la victimología, primero que nada como una ciencia, porque utiliza el método científico, porque tiene métodos y tiene técnicas, porque tiene un objeto de estudio, ¿sí? Que en este caso, pues, es la víctima del delito, que es lo que vamos a ir analizando conforme a la sesión. Su objeto de estudio es la víctima del delito, la conducta, ¿no? O el proceso de victimización, y obviamente las consecuencias de esta victimización. Y por supuesto, la victimología tiene una finalidad también, como la criminología, que va encaminada a prevenir, ¿no? Precisamente las conductas de victimización. Entonces, por eso decimos que es una ciencia como tal, es una ciencia interdisciplinaria, con su propio método, con sus propias técnicas, su propio objeto de estudio y su propia finalidad, ¿no? Y bueno, vamos a tener varias áreas de especialidad. En este momento vamos a entrar un poquito a lo que sería el ámbito jurídico penal, ¿no? El estudio de la víctima del delito. Bueno, pues primero que nada, ¿qué entendemos por el concepto de víctima? Si nosotros nos vamos a la literatura, ¿no? Algunos autores manejan este concepto de víctima como animal o persona destinados al sacrificio. Es una definición que hemos aprendido los que estudiamos criminología o estamos relacionadas con estas ciencias. Es una definición que aprendimos de su origen, de la palabra víctima. Sin embargo, hoy en día, bueno, existen diferentes definiciones de acuerdo al área en la que estudiamos a la víctima, ¿no? Desde un enfoque jurídico, aquella persona que ha recibido una afectación en sus derechos. Tenemos esta clasificación de víctima u ofendido desde el ámbito jurídico. Incluso la propia ONU nos habla de una definición de víctima, ¿no? Que de manera individual o colectiva recibe un daño, una afectación en un marco de derechos humanos, ¿no? Y bueno, podemos hablar de víctimas desde otro ámbito, que puede ser el ámbito médico, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, pues todos estamos siendo víctimas de una situación meramente biológica a nivel mundial. Somos víctimas, por supuesto, víctimas potenciales, y víctimas de situación o de desastres naturales. Entonces, bueno, el concepto de víctima, dependiendo del área en donde nos encontramos, pues va a tener diferentes definiciones, pero en estricto sentido, pues es aquella persona, ¿no? Que de manera individual o colectiva va a recibir un daño, una afectación. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, déjenme ver aquí sus comentarios. Ahora, cuando nosotros hacemos un estudio, independientemente de cualquier delito, de delitos sexuales, de feminicidio, homicidio, secuestro o trata de personas, etcétera, cualquier tipo de delito, donde la victimología tenga participación, siempre vamos a tener que realizar una investigación o un estudio, como ustedes quieran llamarlo, desde un enfoque multidisciplinario, ¿sí? O sea, el abogado no puede ser todólogo, el criminólogo no puede ser todólogo, el victimólogo no puede ser todólogo. Tenemos que empezar, primero que nada, a trabajar, darle la importancia del trabajo en equipo a las diferentes áreas que van a participar en un proceso de investigación, ¿sí? Entonces,
yo siempre que doy este tipo de capacitaciones, de conferencias, incluso a muchos de nuestros colegas que tenemos, pues somos un equipo inter y multidisciplinario, ¿no? Desde el abogado, la abogada, el ámbito psicológico, el ámbito médico, psiquiátrico, un enfoque sociológico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación de algún tipo de delito, del delito que sea, pues siempre vamos a necesitar un equipo inter y multidisciplinario. Depende, obviamente, del delito que se está investigando, ¿sí? Depende del escenario en el que se investigue y sobre todo de la finalidad de esta investigación, ¿no? Entonces, esto es muy importante para aquellas personas que estamos en el ámbito de investigación, en el ámbito forense, pues sabemos perfectamente que debemos de trabajar en equipo para poder tener esos objetivos bien claros. ¿Y por qué siempre menciono esto para la criminología y la victimología? Porque estas ciencias son ciencias sintéticas, ¿sí? Quiere decir que necesitamos apoyarnos de otras áreas del conocimiento para generar conclusiones específicas en nuestra investigación. Entonces, de repente entramos como en un conflicto porque muchos nos cuestionan eso, ¿no? Desde la criminología y la victimología. Bueno, si necesitas de otras ciencias, entonces realmente, ¿cuál es tu aportación como criminólogo, criminóloga o victimólogo? Bueno, la realidad o la esencia de estas ciencias, pues es que son ciencias sintéticas, ¿no? Necesitamos elementos propios de otras áreas para llegar a nuestras propias conclusiones. Dice, entonces no tienes activado el audio porque ya se escucha bien. Les están comentando a sus compañeros. Bueno, espero me puedan escuchar bien los que estamos en plataforma. Los que están aquí en FB, creo que no hay ningún problema. Sí, saludos a todos los que están conectados. Bueno. Maestra, sí se escucha bien. ¿Sí? La situación de que se nos corte a cada uno de nosotros dependerá del internet, de la calidad de internet que tengamos. Entonces, posterior a su charla, maestra, se van a subir las conferencias a línea, a alguna plataforma, dependiendo los tiempos, y si usted no los permite, para que lo puedan escuchar todavía más claro, maestra. Pero depende todo prácticamente del internet que tengamos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, continuamos. Entonces ya decíamos que la criminología y la victimología son ciencias sintéticas y son ciencias inter y multidisciplinarias. Bueno, pues hasta ahí la introducción de estas ciencias. Ahora bien, para poder entender la visión, ¿sí? Lo que yo les quiero compartir en este momento, que es una visión, se va a escuchar muy atrevido lo que voy a decir, pero es una visión un poquito más amplia de los delitos sexuales, ¿sí? No quiere decir que otras áreas no lo vean así, pero por la propia naturaleza de la victimología y la criminología, son ciencias que de repente nuestro panorama de visión es un poquito más amplio porque tomamos varios aspectos. Entonces, para poder entender, poder investigar, poder estructurar un análisis completo de cualquier tipo de delito, pero en este caso de delitos sexuales, necesito entender varios aspectos del por qué surge esta violencia sexual, ¿sí? Entonces, por eso les pongo estos conceptos operacionales. El aspecto sociocultural, ¿no? Ahora bien, perdón, la alarma del coche. Bien, ahora, cuando nosotros hacemos un estudio, ¿sí? Desde la criminología y la victimología, sabemos que nuestro estudio es un enfoque biopsicosociocultural. La bardita. Mi amor. Por ahí alguien ya abrió su audio. Porque dice que los perros del Marcelo. Apaguen. Por favor, a los compañeros. Tengan cuidado con abrir su micrófono porque se escucha toda la conversación personal que están teniendo en sus respectivas casas. Bueno, lo que arregla eso, bueno, continúa. Entonces, la criminología y la victimología, cuando hace un estudio, lo hace desde un enfoque
Lleva el envase. Es un enfoque biopsicosociocultural. Incluso yo, Loida, estoy manejando ya el enfoque político, ¿sí? Porque muchas de nuestras conductas tienen un enfoque encaminado a hacer conductas políticas. Entonces, Permítame, imagínense, maestra, por favor. la criminología y la victimología estudia al individuo desde un enfoque biopsicosociocultural. Y vamos a estudiar el fenómeno criminal y el fenómeno victimal desde el mismo enfoque, biopsicosociocultural. Maestra, si me da un momento, por favor. Marilyn, por favor, si puedes apagar tu micrófono, te lo vamos a agradecer, por favor. Sí, es importante, por favor, que cuando entremos a las sesiones, apaguemos nuestro micrófono de inmediato, porque interrumpimos toda la sesión y para los que llegaron temprano, pues es un poco incómodo poder tener estas interrupciones. Entonces, por favor, le pido a Marilyn, por favor, que apague su micrófono porque se escucha su conversación. Marilyn, por favor, apaga tu micrófono. Estamos en una pausa. Estamos teniendo problemas técnicos aquí. Mientras. Me encanta, le gusta hacer su veneno. Marilyn, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor, para que podamos continuar con nuestra sesión? A mí sí me gustan nopales, pero aquí, así, casi solo. Ok. Creo que ya. Bueno, entonces continuamos. Decíamos que la criminología y la victimología estudian al individuo desde un enfoque biopsicosociocultural y yo estoy haciendo esa propuesta que es de un enfoque político también. Y ahorita vamos a ir analizando por qué este aspecto político lo estoy anexando, porque el aspecto sexual tiene que ver mucho con conductas políticas, ¿no? Entonces, lo vamos a ir desglosando más adelante. Bueno, estudiamos al individuo, estudiamos al fenómeno desde un enfoque biopsicosociocultural. Por eso decimos que la criminología y la victimología es una ciencia sintética, porque necesitamos de otras áreas del conocimiento, ¿sí? Para generar estas conclusiones. Ahora bien, para que yo pueda entender la agresión sexual, la violencia sexual, debo de entender que voy a tener un fenómeno de violencia a nivel macrosocial, ¿sí? Siempre les hago como esta explicación. Tengo una pirámide de la violencia, que incluso la vamos a ver más adelante. Tengo una pirámide de la violencia y en esta violencia, ¿sí? La máxima expresión de la violencia, siempre se los manejo así, la máxima expresión de la violencia van a ser los delitos. Van a ser aquellas conductas que van a estar castigadas jurídicamente. Entonces, tengo un mundo de violencia, una pirámide de violencia, y la máxima expresión de la violencia siempre van a ser los delitos. Sin embargo, los delitos sexuales, desde mi punto de vista victimológico, un delito sexual va encaminado a la destrucción de la persona, ¿sí? Y conforme vayamos avanzando con el tema, quizá les pueda yo compartir esta visión que yo tengo. ¿Por qué? Muchas veces en la experiencia propia de trabajar con víctimas, yo sé que todos los procesos de victimización tienen una afectación, ¿sí? Una afectación muy fuerte, cualquier tipo de delito. Sin embargo, las víctimas que sufren tipos de delitos como pudiera ser un delito patrimonial, privación de la libertad, incluso la pérdida de un familiar por muerte, creo que sí hay un proceso de recuperación, quizá no totalmente, pero el proceso de recuperación se puede dar en este tipo de víctimas, a diferencia de una víctima que sufre algún tipo de agresión sexual,
¿sí? Quizá lo que estoy diciendo es muy atrevido y ya ustedes me dirán sus aportaciones, sus observaciones. Se los digo desde la praxis, ¿sí? De lo que yo he trabajado directamente con víctimas. Considero que una agresión sexual difícilmente va a poder ser superada por la víctima. Y más aún cuando el agresor sexual tiene un vínculo con la víctima, un vínculo afectivo, ¿no? O hay una interacción constante, lo vamos a ver más adelante, porque un patrón que tenemos importante de estadísticas es que muchas veces las agresiones sexuales se dan en espacios privados, es decir, en familia, ¿no? Y entonces muchas veces el agresor sexual tiende a ser algún familiar o alguien muy cercano a la familia. Entonces, esos son factores que van a favorecer a que mi víctima de esta situación difícilmente pueda superarlo en su totalidad. Y yo me atrevo a decir que no. ¿Sí? Incluso con las víctimas que yo he trabajado, incluso con personas adultas que han pasado por este proceso de victimización hace 30 años y que hoy lo manifiestan, esas personas te lo dicen, ¿no? Es una situación que no se puede superar. ¿De qué dependerá? De la misma dinámica del delito, dependerá de la relación con el agresor y obviamente de la fortaleza que puede tener la víctima, ¿sí? Sin embargo, creo que es más fácil la superación de otros casos de procesos de victimización, ¿no? Como les comentaba, el que me roben un coche, probablemente, el que se metan a robar a mi casa, incluso, yo sé que lo que estoy diciendo es de repente muy atrevido, incluso la pérdida de un familiar, ¿no? Pero bueno, en nuestra cultura, ¿no? Incluso el tener el cuerpo del familiar da cierto descanso a la familia. Entonces, yo sé que algunos me dirán sí, no, etcétera, pero conforme vaya yo compartiéndoles esta visión, quizá puedan entender un poquito de lo que yo visualizo desde la victimología, ¿no? Entonces, tengo mi fenómeno de violencia, de múltiples violencias, pero la máxima expresión de la violencia siempre va a ser el delito. Y en esa escala de delitos, ¿sí? Para mí, como victimóloga, de los delitos más graves que voy a tener es la agresión sexual. Todo lo que son delitos. Delitos que van en contra de la vida, ¿no? La pérdida de la vida y delitos sexuales, desde mi visión victimológica, son los delitos más graves. Entonces tengo mi escala de las violencias, el delito como máxima expresión de la violencia y dentro del catálogo de delitos, los más graves, desde mi perspectiva victimológica, pues obviamente van a ser aquellos que priven de la vida y delitos sexuales. Por eso les pongo aquí estos conceptos operacionales: cultura de la violencia, violencia contra la mujer, violencia de género y victimización sexual, que vamos a ir entendiendo más adelante. Okay. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Entonces, mi violencia, ¿sí? Entendiendo la violencia sexual, es multifactorial. La violencia es multifactorial. Tenemos varios elementos que me van a favorecer las dinámicas de violencia. Les pongo ahí: la violencia es multifactorial, la violencia es dinámica y la violencia evoluciona, ¿sí? La violencia, que no debería ser así, pero pareciera que ya existe un vínculo muy fuerte entre evolución social, ¿no? Por así llamarlo, una dinámica de evolución social y una dinámica de violencia. Entonces, de acuerdo a cómo evoluciona mi sociedad, mis formas de expresión de la violencia van a evolucionar. Pero en los delitos sexuales es bien interesante, porque ahorita cuando lleguemos a la parte histórica nos vamos a dar cuenta de que en el ámbito sexual no necesariamente ha cambiado esta dinámica de violencia, ¿no? Y bueno, algunas características que tiene la violencia: se culturaliza, ¿no? Se normaliza, evoluciona, nos adaptamos a esa dinámica de violencia y desafortunadamente se vuelve una violencia que es parte del sistema, y cuando se convierte en una violencia parte del sistema tiene que ver con el aspecto político. Por eso se los menciono así. Ok,
vamos a ir avanzando un poquito. A ver, déjenme avanzar en algunas presentaciones. Bueno, aquí lo que les decía, esta pirámide de la violencia, vamos a tener violencia invisible, visible, violencia cultural, ¿no? Estructural, y el contexto sociocultural es fundamental. Ahora, voy a empezar a aterrizar en agresiones sexuales, porque de repente ya los estoy escuchando, ¿no? Maestra, los hombres también sufrimos de delitos sexuales, por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, si nos vamos a la realidad, ¿no? Basándonos en estadísticas, el perfil que tiene mayor grado de vulnerabilidad son niñas, niños, adolescentes y mujeres. No quiere decir que los hombres no sufran de agresiones sexuales, ¿no? Hombres adultos sí lo sufren. Sin embargo, quiero que entendamos la esencia y el origen de la agresión sexual, ¿no? Y no voy a entrar, no quiero entrar como en ese dilema si a los hombres también, porque solo a las mujeres. Quiero que entiendan la esencia del origen de la agresión sexual, porque una vez que ustedes entiendan la esencia de ese origen sociocultural, lo demás va a caer como mantequilla, ¿sí? Van a decir, sí, tiene razón Lamas. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Que yo, mis posturas o mis hipótesis son acertadas. Bueno. Cuando hablamos de delitos sexuales, de sexualidad, lo primero que yo les pregunto es, bueno, ¿qué es la sexualidad para ustedes? ¿No? Porque estamos hablando de delitos sexuales. ¿Qué es la sexualidad para ustedes? Y entonces, de repente, siempre que doy estas conferencias, estas pláticas, incluso con los amigos, la familia, tenemos este concepto de sexualidad que tiene que ver de manera sinónima con sexo, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto qué es la sexualidad para ti, la sexualidad tiene que ver con el sexo. E incluso la palabra sexo la estamos utilizando mal, ¿sí? Porque la palabra sexo no tiene nada que ver con un acto coital, ¿sí? La palabra sexo tiene que ver estrictamente cómo biológicamente nace, siendo hombre o siendo mujer, a partir de aparatos reproductores masculinos o femeninos. Eso es el sexo, ¿sí? No tiene que ver con actos coitales. Sin embargo, muchas personas, ¿verdad? En esa ausencia de contacto con la sexualidad, de repente lo primero que pensamos en sexualidad es sexo, y el sexo lo relacionamos con una actividad coital, meramente, ¿no? Tener acto carnal. Bueno, la sexualidad, como tenemos este concepto tan limitado de sexualidad, la sexualidad se convierte en un tabú, ¿sí? Se convierte en un tema prohibido, en un tema oculto. Yo no sé en qué momento de la historia la sexualidad se convirtió en algo prohibido. Bueno, sí lo sabemos, ahorita lo vamos a analizar y tiene que ver mucho con el contexto religioso. Cuando la sexualidad, que es algo natural, como el comer, como el dormir, como el abrazar a alguien, la sexualidad se convierte en un ente prohibido. Y mucha culpa de esto lo tiene la religión, X religión, ¿sí? Lo vamos a ir analizando más adelante. Entonces, la sexualidad se convierte en un ente prohibido, en algo oculto, en algo castigado, en algo en el cual yo no puedo acceder a esa información. Y entonces, vamos a partir de ahí. La sexualidad, tenemos un enfoque equivocado de lo que es la sexualidad. Y entonces preguntaríamos, bueno, ¿qué es la sexualidad realmente? La sexualidad tiene que ver con nuestro enfoque biológico genético, nuestros procesos psicológicos, ¿sí? De autoconocimiento, tiene que ver con la interacción sociocultural y tiene que ver con aspectos políticos. Luego entonces, con este concepto que les doy, que la sexualidad va desde lo biológico genético, psicológico conductual, interacción social y cuestión política, ¿de qué estamos hablando? Pues del propio sujeto. ¿Se acuerdan que al principio les decía, la criminología y la victimología estudia al individuo desde un enfoque biopsicosociocultural? Entonces, la sexualidad tiene el mismo enfoque. Es una cuestión biológica, psicológica, intersocial y política. Con esto me voy a la par
de que mi individuo, mi persona, es un ser sexual, desde antes de nacer hasta el momento de morir, ¿sí? La sexualidad viene adherida a nosotros como nuestra piel, como nuestro color de ojos, como nuestra voz. La sexualidad no la puedo eliminar de ninguna manera, porque es parte de mi esencia fundamental como persona, ¿sí? Luego, entonces, si yo cometo una conducta delictiva encaminada a dañar la sexualidad, estoy lastimando, estoy lacerando al individuo en su totalidad. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender del por qué para mí, desde la visión victimológica, los delitos sexuales son tan delicados y tan complicados de superar, ¿sí? Exacto, ¿no? Aquí estoy ya viendo sus comentarios. En un ratito más hago una pausa para leer todos sus comentarios. Bueno, entonces, cuando yo entiendo la sexualidad desde un enfoque biológico, psicológico, sociocultural, incluso político, estoy hablando estrictamente de la estructura del individuo. Cuando yo cometo una conducta sexual contra un sujeto, estoy atacando la esencia, la estructura, el pilar de la persona, ¿sí? Repito, somos seres sexuales desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento en que morimos. Y entonces, luego entonces diría yo, ¿en qué momento la sexualidad se volvió algo prohibido? Si es parte de mí, es parte como tener cabello, es como tener piel, tener ojos, tener voz, es parte natural y esencial del desarrollo humano. Ahora bien, vamos con el siguiente concepto que les pongo ahí. Las mujeres, las niñas y los niños, ¿sí? Pasan a ser en una pirámide social los más vulnerables. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, me voy a adelantar un poquito en la presentación, a lo largo de la historia, quiero que piensen en las primeras civilizaciones, donde regularmente el que tenía la facultad de adquirir derechos era el varón, ¿sí? El hombre, el varón como tal. El varón era el único que podía adquirir derechos, era el único que podía decidir con quién casarse, si se divorciaba, a quién vender, a quién heredar, a ser heredado en las primeras civilizaciones. Luego entonces la mujer pasaba a ser un elemento material del varón. ¿Sí? Las mujeres no tenían derecho a estos bienes como tal, ¿no? A poder decidir sobre su persona. Entonces, mis mujeres en una escala en una escala social, pues sin derechos, pasan a tener un nivel de cosificación, ¿sí? Dejan de ser individuos, dejan de ser personas para convertirse en un objeto de quien la posee o lo posee, que en este caso sería el varón, ¿no? El padre de familia, pater familias, el esposo, el hijo mayor, de acuerdo como fuera la escala de jerarquías. Y entonces la mujer que no tiene derechos y que se convierte en el mismo nivel de un objeto material, ¿sí? Y que pasa a tener el mismo valor de cualquier objeto material, pues se ve en esta postura de objeto, ¿sí? Quiero que vayamos entendiendo esto, ¿no? Con mi celular. Y entonces, lo material, la pregunta que siempre les digo, ¿lo material para qué me sirve? Pues obviamente le doy ¿qué? Utilidad, ¿no? Y entonces el lapicero me sirve para escribir, el celular me sirve para llamar, y entonces todas las cosas que yo tengo alrededor tienen un objeto de servicio. Me están sirviendo para algo. Luego, entonces, la mujer tiene un papel de servidumbre, de servicio. Si la mujer en mis primeras civilizaciones difícilmente tenía derechos, ahora imagínense a las niñas o a los niños que todavía están por debajo de la mujer, que siendo la mujer una adulta no tiene decisión. Ahora imagínense a los niños y las niñas, peor aún, ¿sí? Con este concepto, seguramente lo han escuchado, este concepto de adultocentrismo,
donde los niños, las niñas y los niños, por el simple hecho de ser niños, no tienen derecho a decidir ni a opinar, ¿sí? Porque los minimizamos. Pensamos que por el hecho de ser niño o niña, pues prácticamente no saben pensar. Y entonces el adulto es quien debe decidir por el niño o la niña, ¿no? Este concepto de adultocentrismo, que hoy en día todavía se aplica, ¿no? Si los papás se quieren divorciar, los papás deciden con quién se va, y si no, decide el juez, como si el juez supiera más que el propio niño o la propia niña de saber con quién quiere estar. Pero bueno, entonces, en esta dinámica, les voy a pasar estas diapositivas rapidísimo. En esta dinámica, el papel de la mujer en estricto sentido es de servicio. Se escucha muy feo lo que voy a decir, pero la mujer era una sirvienta, ¿sí? En las primeras civilizaciones. Entonces, ¿para qué yo tenía una mujer a mi lado? Porque primero, me va a dar satisfacción de servicio, y dos, va a tener un papel reproductivo, porque yo, hombre, necesito a un hombre para poder heredar. Y entonces, eso no está muy alejado de la realidad. ¿Cuántos de nosotros conocemos todavía familias que lo primero que buscan es un primogénito? ¿Sí? Tiene que ver con estas primeras civilizaciones. Entonces, el papel de la mujer se limitaba estrictamente a ser un papel reproductivo, ¿sí? Un papel reproductivo y un papel de servicio, un papel de cuidado hacia los demás y un papel de satisfacción, ¿sí? Entonces, tengo 4 elementos importantes que no quiero que pierdan de vista cuando lleguemos a la parte de delitos sexuales, ¿sí? Entonces, el papel de la mujer a lo largo de la historia es un papel de reproducción, de cuidado a terceros, de servidumbre y de satisfacción a quien le pertenece. Son 4 objetivos importantes. Ahora, luego entonces, las mujeres están en una dinámica cultural, histórica cultural, social y política muy por debajo de los derechos del varón, ¿sí? Y todavía, niños y niñas, todavía más por debajo de los derechos de la mujer. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me dirán, no es cierto, maestra, los tiempos han cambiado, las mujeres ya se están empoderando, están saliendo a trabajar y demás. Sí, por supuesto, no es el mismo contexto que estoy hablando de antiguas civilizaciones. Sin embargo, no muchas cosas han cambiado, ¿sí? ¿Y por qué quiero que entiendan estos 4 objetivos que tenía el papel fundamental de la mujer? Porque lo van a entender después con la agresión sexual. Entonces, bueno, aquí en mi plataforma les estoy pasando rapidísimo unas presentaciones que son conceptos precisamente de historia, de antiguas civilizaciones, del papel de la mujer. La mujer, su objetivo era reproductivo, era de servicio, era de cuidado a terceros y era de un papel de satisfacción sexual hacia el hombre. No, bueno, hay primeros pensadores, Aristóteles, perdón, decía que el hombre era superior a la mujer por propia naturaleza, y ahí nos vamos al aspecto religioso. Siempre hago esta manifestación que ¿no? De algunas personas muy importantes en la religión católica que manifiestan precisamente, dice aquí, la mujer es un ser diabólico, la mujer incita al pecado, ¿sí? La mujer necesita ser domesticada, la mujer es un animal salvaje. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la historia, ¿no? Y son en este caso Agustín de Hipona, son antecedentes bíblicos y son antecedentes históricos desde la religión católica, ¿no? Tomás de Aquino, la mujer es un ser inferior, debe ser domesticado, la mujer no debe tener placer al momento del acto coital, ¿no? Porque es un pecado. Y entonces ahí nos damos cuenta de algunos contextos bien importantes de en qué momento la mujer pasa a ser una víctima perfecta en el ámbito sexual. Dice, la brujería proviene del apetito carnal de las mujeres son impuras, ¿no? Es bien curioso, sangran durante días y no se mueren, ¿no? Imagínense, en época medieval se creía esto, ¿no? Que las mujeres tenían pacto con el diablo porque ¿qué animal sangraba durante 7 días y no moría? Solo las mujeres que tenían pacto con el diablo. Entonces, bueno,
No quiero profundizar en el tema ya histórico, creo que esta parte de antecedente histórico ya creo que nos ha quedado claro el papel de la mujer y cómo este papel de la mujer lo traemos cargando hoy en día, ¿no? O sea, difícilmente nos hemos quitado este papel de inferioridad que se nos ha dado por parte de la estructura sociocultural, ¿no? Ahora bien, bueno, este concepto de sexualidad que ya les decía, la sexualidad tiene que ver con lo biológico, psicológico, social, cultural, lo político. Bueno, hasta ahí vamos bien, no sé si tienen dudas en este aspecto de la violencia, entender las violencias, el delito como máxima expresión de la violencia, el antecedente sociocultural, ¿sí? Que pesa el papel de la mujer, niño y niña. Y bueno, vamos a entrar con la dinámica de poder y de control de las agresiones sexuales. Bueno, ya decíamos entonces que la violencia es multifactorial, es dinámica, es evolutiva, ¿sí? Se normaliza desafortunadamente la violencia. Y el origen de la violencia tiene que ver con el poder y el control. ¿En qué momento una persona aprende a ser violento o aprende a ser violenta con los demás? ¿Sí? Porque hay un origen de poder y de control. Y el poder y el control se presentan en dinámicas interpersonales, ¿sí? Con mi pareja, con la familia, con los hijos, hasta niveles macrosociales, ¿no? En toda estructura social hay una estructura de poder y de control. Algunos controlan, ¿no? Algunos dominan y nosotros somos dominados, desafortunadamente. Entonces, el origen de la violencia tiene que ver estrictamente con el poder y el control. Ahora bien, la violencia tiene modalidades y tiene tipos de violencia, ¿sí? Entonces, entendemos a la violencia. Tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, de lo que estamos hablando, violencia económica, patrimonial. Y tenemos espacios en donde se presenta la violencia. Estos espacios o estas modalidades van desde lo privado hasta lo público. ¿Sí? Lo privado, obviamente, en la familia, la escuela, el trabajo y hasta en ambientes públicos, la comunidad, ¿no? Quiero que vayan relacionando entonces estos conceptos. Sexualidad, violencia, espacios donde se presenta la violencia, antecedentes del papel de la mujer, niño y niña. Y entonces si ustedes van armando o van juntando como estos elementos, van a ir estructurando como este concepto importante del origen de la agresión sexual. Ahora, ¿por qué en los delitos sexuales hablamos que hay dinámicas de poder y de control? Me voy a adelantar un poquito en la presentación. ¿Vamos bien? Nancy Abigail, profesora, no la vemos. Bueno, no me pueden ver porque les acabo de las pantallas de la presentación, pero bueno, aquí estoy viendo sus comentarios. Ok, vamos a empezar entonces con la dinámica crimino-víctima, agresores y víctimas. Cuando nosotros hablamos de agresores, ¿no? De repente si nos vamos a la literatura y a las teorías que se manejan de agresores sexuales o de abusadores, como quieran ustedes llamarles, bueno, podemos tener varios tipos de perfiles criminológicos, ¿no? Del agresor sexual. Muchos hablan de una motivación del delito sexual. ¿Cuál es la motivación real del agresor sexual? Es decir, ¿qué lo está motivando a cometer la conducta delictiva? Y entonces podemos tener un sinfín de clasificaciones. Algunos autores manejan, por ejemplo, agresores o delincuentes
con alguna patología mental, alguna enfermedad, algún trastorno, el delincuente sexual sádico, el delincuente sexual hedonista, ¿no? De puro placer, el delincuente sexual feminicida, que es una combinación, agrede sexualmente a la víctima, posteriormente le priva de la vida. Y entonces, bueno, podemos tener como infinidad de clasificaciones de agresores sexuales. Sin embargo, lo que yo identifico desde mi perspectiva, desde mi praxis, es que sí, puedo tener esta clasificación de agresores, de perfiles, pero la esencia, el origen de una agresión sexual siempre va a ser el poder y el control. Estoy hablando entonces de violencia sexual, ¿sí? Poder y de control. Cuando ustedes entrevistan a los agresores, sí, que son detenidos o estamos en proceso de investigación, o incluso agresores que ya son sentenciados por una, valga la redundancia, una sentencia condenatoria, y cuando nosotros hacemos las entrevistas, los discursos parecen una letanía constante, ¿sí? Lo que yo he identificado en los agresores sexuales. Este discurso es tan constante, es tan claro, y entonces escucho literalmente estas palabras. Ella me provocó, ¿no? O la víctima me provocó. Ella se me ofreció, ¿sí? Ella se lo buscó, ¿no? Justifican su acto dándole responsabilidad a la víctima. Entonces, estos discursos que parecen tan sencillos, ¿no? Es que ella me provocó, es que ella se me ofreció, ella me incitaba, ¿no? Ella lo buscó. Incluso otro tipo de discurso que identifico es, bueno, es que ¿para qué sale de noche? ¿No? Cuando se dan victimizaciones en la noche, por ejemplo, ¿para qué se alcoholiza? ¿No? Entonces, los discursos constantes que yo veo en el agresor, uno, es darle responsabilidad a la víctima, por supuesto, ningún agresor sexual, o hasta ahorita a mí no me ha tocado alguno que diga, sí, soy responsable de la agresión sexual, no, jamás, ¿no? Le van a dar responsabilidad a la víctima. Y si ustedes analizan estos discursos, tiene dos perspectivas importantes. Primero, el castigo a la víctima, ¿sí? Ella se lo buscó. ¿Para qué anda de ofrecida? ¿Para qué me anda incitando? Es decir, hay un origen de castigo hacia la mujer, ¿sí? La estoy castigando porque es una mujer que rompe la norma, que rompe la estructura de lo que debería ser una mujer adecuada, ¿sí? Y entonces merece ser castigada. Y si nosotros analizamos estos discursos, nos vamos a discursos religiosos de la Edad Media, ¿sí? De la Santa Inquisición y de la persecución de las mujeres que eran tachadas como brujas, ¿no? Y entonces el discurso está ahí, es el mismo discurso. Se lo merecía, tenía que ser castigada, tenía que ser sancionada por andar sola en la calle, por andar alcoholizada, por no salir con su esposo, con su novio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer tiene un aspecto de cosificación. Entonces, la primera base de ese discurso es el castigo. Estoy castigando a la víctima con la agresión sexual. Y la segunda que va encaminada es la satisfacción del agresor sexual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se relaciona directamente con el papel que históricamente se le ha dado a la mujer. Estás para satisfacerme, para servirme, ¿sí? Y si no me sirves, serás castigada. Ajá. Entonces, no sé si hasta aquí les estoy compartiendo la visión que yo tengo de los delitos sexuales desde una perspectiva victimológica. Yo sé que quizá puede ser un poquito complejo, ¿no? Y de repente dirán, ay, esta maestra está fumada, ¿no? Pero cuando ustedes analizan tantos casos, trabajan con víctimas, ven el aspecto sociocultural, político, religioso, ven los antecedentes de una violencia sexual contra mujeres, niños y niñas, van a poder entender de lo que hoy les estoy compartiendo.
Entonces, la agresión sexual va encaminada a destruir al individuo, porque ya dijimos que la sexualidad es el pilar de la persona. Va encaminada a destruir al individuo y tiene dos objetivos: el castigo a la víctima y la satisfacción del agresor. Es decir, mi víctima está para servir, tiene un tinte de servidumbre. Por eso hay tanta pornografía, por eso sigue habiendo tantos delitos de explotación sexual, de trata de personas en modalidad de agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque la mujer sigue teniendo ese papel de servicio, ¿sí? De servidumbre. Y entonces entendemos todos estos delitos sexuales que van encaminados principalmente a la mujer, a niñas, niños y adolescentes. Es un papel de servicio, de explotación, de satisfacción. Y entonces el agresor sexual tiene este chip metido en su cabecita que se le fue implantado sociocultural y políticamente, porque el agresor sexual no nació con esa información de explotar a los demás, ¿sí? Se le implantó de forma de aprendizaje sociocultural esa explotación. Y voy a hacer una pausa, porque puede haber, bueno, no puede haber, hay agresores sexuales que su origen de la agresión sexual es meramente orgánico, ¿sí? Que tienen algún retraso mental, no sé si lo estoy diciendo bien, discúlpenme si hay psicólogos por aquí, por favor, alguna discapacidad mental, ¿no? Y entonces ya me tocó trabajar con un caso donde el hermano adolescente de 14 años agredía sexualmente a la hermanita de 6 años, pero porque, rapidísimo, había una dinámica familiar, todos dormían en la misma cama, obviamente estoy hablando de factores de riesgo de una familia con escasos recursos, todos dormían en la misma cama, los padres tenían actividad sexual o coital y los niños a un ladito, y obviamente el hijo mayor que tenía una discapacidad mental, pues los veía, los escuchaba, ¿no? Entonces en esas dinámicas de juego, pues agredió sexualmente a la hermanita, ¿no? Aquí no tiene que ver nada el aspecto de poder y de control y sociocultural, no, nada de eso. Son casos diferentes donde el origen de la agresión sexual pues meramente puede ser un factor endógeno propio del agresor sexual, del individuo, ¿no? Que es muy diferente a un trastorno de personalidad y que es muy diferente a las famosas conductas desviadas en el ámbito sexual que nosotros identificamos, ¿no? Y que pueden maximizar la violencia sexual hacia las víctimas, por ejemplo, el sadismo, ¿no? O estos casos de agresores sexuales que agreden sexualmente a la víctima, pero posteriormente le privan de la vida, ¿no? Es una situación de violencia extrema y que muy probablemente estos agresores tienen alguna, no sé si llamarlo así, disfuncionalidad en la parte frontal, prefrontal, ¿no? En el hipotálamo, en la amígdala. Es una cuestión meramente biológica, funcional, orgánica del cerebro, pero que en la mayoría de los agresores el contexto sociocultural, religioso, político y de aprendizaje de la violencia va a estar presente, ¿sí? Bueno, no sé cómo van, ya los aburrí, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya se me oscureció un poquito. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. A las personas que están en plataforma, todos están aquí pendientes, muchísimas gracias. Creo que poquitas personas han desertado, solo 2. Yo sé que de repente es un poquito cansado, ¿no? Estar escuchando a hablar y hablar a una persona, pero creo que el tema es muy, muy interesante. Perfecto, estamos claros y la información es muy clara y acertada, muy bien, la información, pues bueno, díganme cómo vamos, qué opinan ustedes, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Si tengo expertos en el tema, me gustaría que retroalimentaran las posturas que hoy les estoy manejando con respecto a esto. Entonces, solo para
hacer una síntesis hasta aquí. Híjole, ya vamos a la mitad. Tengo entonces los delitos sexuales, estoy hablando de una perspectiva victimológica, y para entender el delito sexual, pues debo de entender el fenómeno de la violencia, los tipos y modalidades de la violencia, debo entender el aspecto de la sexualidad, debo entender el aspecto sociocultural histórico del papel que se le ha dado a la mujer, al niño y a la niña, y debo entender estos factores de riesgo que ahorita vamos a identificar para que se presenten las agresiones sexuales. Entonces, hablábamos, voy a leer rapidísimo, dice, bien, perdón, hablando de la parte biológica, antes realizaban estudios del cráneo, pero actualmente se ha realizado en agresores algún tipo de estudios. Bueno, recordemos que hoy en día una de las áreas muy importantes de las cuales están apoyando el derecho, la criminología, son las neurociencias, y que precisamente van encaminadas al estudio de, la función orgánica, ¿no? de nuestro cerebro. Recordemos, vuelvo a lo mismo, somos seres biopsicosocioculturales, ¿no? Traemos factores biológicos, factores biológico-genéticos, vamos a adquirir factores cognitivo-conductuales y vamos a tener factores sociales. Entonces, la suma de todos estos factores favorecen la conducta delictiva, o en su caso, pudieran favorecer una situación de riesgo para una conducta de victimización, ¿no? No quiero ser determinista o determinante de decir, sí, es un factor meramente biológico lo que causa la agresión sexual, o todo lo contrario, es un factor meramente sociocultural lo que favorece la agresión sexual. No es así, ¿sí? Por eso la criminología y la victimología estudia desde un enfoque biopsicosociocultural, ¿no? Porque estudia o identifica todos esos factores que unidos van a favorecer a que se presente la conducta delictiva. Y qué bueno que lo mencionas, Mitzi, poder y control, por supuesto, para comprender la violencia sexual, y me parece muy interesante el daño del... Muy bien, ok. Ojo con esto. No todos los agresores sexuales tienen antecedentes de violencia sexual, ¿sí? No necesariamente, porque creo que de repente es algo que se maneja mucho, ¿no? El agresor sexual adulto seguramente fue víctima de agresión sexual infantil, no necesariamente, y viceversa. No todas las personas que llegan a sufrir de un proceso de victimización en la infancia, pues van a ser adultos agresores sexuales, no necesariamente. Sin embargo, el tener un antecedente de violencia sexual favorece o potencializa el que de adulto puedas ejercer esta dinámica de poder y de control, ¿sí? Repito, no es un factor que determine, pero sí es un factor que puede potencializar esa situación, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues obviamente de que se le haya dado un trato adecuado a la víctima que ha sufrido de la agresión sexual, eliminar factores de riesgo, fortalecer factores de resiliencia, etcétera, ¿no? Pero no todo agresor sexual va a tener antecedentes de violencia sexual y viceversa, ¿no? Todas aquellas personas que reciben violencia sexual en etapas tempranas, pues van a llegar a ser un agresor sexual, no necesariamente. Pero bueno, entonces, el origen de la agresión sexual, desde mi punto de vista, ya dijimos, tiene que ver con el castigo hacia la víctima y con la satisfacción o la servidumbre que la víctima me da, ¿no? Por eso es que hablábamos de estos delitos sexuales, de violación, de acoso, de hostigamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay jerarquías y se da esta dinámica de hostigamiento sexual. Delitos como pornografía, como tráfico de personas en su modalidad sexual, pues bueno, el origen es eso, que la víctima está destinada al servicio, ¿no? Ahora bien, dentro de los factores de riesgo que yo puedo identificar para que se presente una agresión sexual, estoy hablando principalmente en dinámicas privadas, lo que puede ser la familia, principalmente la familia, la escuela, el trabajo, ¿no?
no quiere decir que sean factores determinantes, repito, pero son factores que van a ir favoreciendo a que esta conducta se presente, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es todo aquello que favorece la situación de vulnerabilidad, ¿no? Dice aquí, bueno, la vulnerabilidad es la incapacidad de hacer resistencia ante un estado de peligro, ¿sí? Esa es la vulnerabilidad. Bueno, y a lo contrario de la vulnerabilidad vamos a tener factores de protección, y un factor de protección es aquel que nos va a ayudar a hacer frente a esta situación de adversidad. Ok. Voy a aterrizar un poquito en la violencia sexual contra niños y niñas. Creo que el aspecto de la violencia contra la mujer, desde un enfoque sexual, ya nos ha quedado un poquito claro. La violencia sexual contra niñas y niños no cambia muchísimo, ¿no? Incluso se potencializa, ya lo decíamos, por este concepto de adultocentrismo, ¿sí? Que pensamos que que el niño y la niña, por ser propiamente por su estado natural de desarrollo, pues no tienen ni siquiera conciencia, ¿no? Ni toma de decisión, los minimizamos. Entonces, en muchas culturas, en antiguas civilizaciones, los niños eran minimizados a la toma de decisiones, ¿no? Y también los niños tenían un papel de servicio, niños y niñas, hasta que el niño varón se convertía en un adulto, ¿no? Y bueno, la mujer se quedaba, la niña se quedaba en ese papel de cosificación. Y bueno, ¿por qué se da tanta la agresión sexual infantil? Pues lógicamente por los propios factores de vulnerabilidad que tienen los niños y las niñas en sus etapas de desarrollo, ¿sí? Un bebé, pues obviamente es una víctima completamente en estado de vulnerabilidad, completamente vulnerable, porque es muy probable que un pequeñito, una niña menor de 2 años, difícilmente entienda la situación o lo pueda expresar, ¿no? Entonces, creo que me está adelantando mucho. Las dinámicas familiares también son un factor de riesgo, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos dinámicas familiares poco estructuradas, ausencia de vínculos afectivos. Hay que tener mucho cuidado porque de repente cuando trabajamos con niñas y niños que han sufrido de agresiones sexuales, es bien común echarle la culpa a la mamá, ¿no? ¿Y la mamá dónde estaba? Que no cuidó al niño, ¿no? Porque bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el papel de la mujer? Pues un papel de cuidadora a los demás, ¿no? Tendríamos que empezar a cuestionarnos, bueno, ¿y dónde está el padre también, no? Pero bueno, entonces cuando se dan dinámicas de agresiones sexuales dentro de la familia, muchas veces mi sistema familiar tiene factores de riesgo o está colapsado, ¿sí? Hay ausencia de comunicación asertiva, de vínculos afectivos, de vínculo con cuidador primario, etc. Y entonces si de por sí el niño y la niña están en un estado de vulnerabilidad natural por su propia edad, pues con estos elementos que mi sistema familiar debería ser el factor de riesgo, digo, el factor de protección inmediato, pues obviamente mi niño, mi niña va a estar en un estado mayor de vulnerabilidad, ¿no? Actualmente vemos abandono emocional por parte de los padres a niños y niñas. Digo emocional porque no hay abandono físico, pero los padres salen a trabajar todos los días, ¿no? Y de repente el menor se queda a cuidado de la vecina, del tío, de la tía, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, estas dinámicas de abandono emocional es un factor de riesgo. Que los padres tengan poco acceso de educación sexual también, que se les limite a los niños y a las niñas tener conocimiento en el ámbito sexual, que ya vimos que no debería ser un tabú, es parte natural de nosotros. Y otro tipo de factores como los medios de comunicación, la violencia, la cultura de la violencia, la normalización de la violencia, que favorecen este factor de vulnerabilidad en niños y niñas. Totalmente de acuerdo, he tenido adolescentes que han sido agresores, pero que no tuvieron antecedente de agresión sexual. Muy bien. En el caso de niños,
que sean los mismos agresores, por ejemplo, un menor de 6 años a un menor de 4 años. A ver, esto es bien interesante porque tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, un niño de 6 años que dice aquí que es agresor con un niño de 4 años. Tenemos que identificar qué tipo de agresión, ¿sí? Es bien importante identificar las diferencias de edad y la etapa de desarrollo de los niños, porque incluso un niño de 4 y 6 años pueden tener juegos sexuados propios de su etapa de desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando los padres o los adultos, ¿verdad? No tenemos este acercamiento con la sexualidad o de educación sexual y de repente vemos algún tipo de juego que es un juego inocente en niños de 4, 5, 6 años, pues nos espantamos, ¿no? No, ¿cómo? No, es una agresión sexual, ¿no? Y el niño ni siquiera está entendiendo que es una agresión sexual y lo único que estamos dándole la información que es algo mal, que se conozca, que conozca su cuerpo. Entonces, es bien importante cuando hablamos de agresiones sexuales en niñas, niños y adolescentes, pues primero, identificar en qué etapa de desarrollo se encuentran, qué contexto de la sexualidad tienen, ¿no? Porque no es lo mismo un juego entre niños a que el niño presencia actividad sexual de padres a través de pornografía, de películas, y lo repita con niños de su edad. Entonces, hay que tomar en cuenta como estas variables, ¿no? Y bueno, la revictimización, me hablan aquí de buscar culpabilidad en las mujeres, efectivamente. Híjole, denme un segundito, por favor. Ya, es que ya estaba yo aquí a oscuras. Bueno, en este caso sí hubo penetración, me dicen aquí. Bueno, penetración, ¿con qué objeto? Porque dudo que un niño de 6 años quizá pudiera tener una erección a esa edad. Si hay algún médico aquí que nos pueda apoyar, si es que un niño a los 6 años ya puede tener una erección de manera firme para hacer una penetración, bueno, tendríamos que, obviamente, antes de criminalizar a los niños, ¿no? Porque estoy segurísima que un niño de 6 años todavía no tiene esa visión tan compleja de lo que es una agresión sexual, tendríamos que hacer una investigación de estos factores de riesgo que he mencionado, ¿no? Bueno, cómo es la dinámica familiar, si hay ausencia de vínculos emocionales, si hay presencia de agresión sexual, por pornografía, porque los padres ya lo han agredido sexualmente, algún familiar, alguien cercano, no lo sé, y entonces el niño en esa dinámica de juego, ¿no? Replica la agresión sexual. Entonces, tenemos que hacer una investigación detallada de todos estos factores que están alrededor del niño de 6 años. Aquí me dice, biológicamente no es posible. Ah, fue con un objeto. Bueno, entonces si fue con un objeto, recuerden que a esa edad las niñas y los niños son seres cognitivo-conductuales, ¿no? Todo lo que observan lo van a aprender y lo van a repetir. Entonces es muy probable que esa dinámica el niño la haya visto anteriormente o alguien ya la ejerció contra ese menor. Entonces es lo que tenemos que investigar como antecedente, ¿no? El menor tuvo exposición sexual viendo a sus padres. Bueno, pues usted ya me dio la respuesta, efectivamente, ¿no? Entonces, si somos padres, ¿no? O si ustedes van a dar capacitación para los papás, hay que tener mucho cuidado. Digo, yo sé que el acto carnal es de las cosas más naturales que hay, pero debemos de ser muy cuidadosos de qué cantidad de material sexual y de qué forma le estamos dando ese conocimiento sexual a los hijos, ¿sí? Porque sí, me ha tocado trabajar con padres que pues, es natural, ¿no? Que los niños escuchen, ¿no? Uy, no, porque es un tipo de violencia sexual, por supuesto, ¿no? No le estoy dando la información de la sexualidad de manera adecuada y no se le estoy dando en su etapa de desarrollo adecuada también, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos avanzando ya casi para ir terminando. ¿Qué pasa en el abuso sexual infantil? Les pongo esta lámina
que es me la encontré ahí en las imágenes, es como muy sencilla de entender. Las agresiones sexuales principalmente, decíamos, se dan en espacios privados, es decir, en la familia, en la escuela algunas veces, ¿no? Y el agresor sexual regularmente tiene un vínculo con la víctima o con la familia de la víctima, es decir, son agresores conocidos, ¿no? La mayoría de las veces. Y entonces, mi agresor sexual aplica todo un modus operandi perfectamente, ¿no? Si de por sí ya mi niño, mi niña y mi adolescente está en un estado de vulnerabilidad por su propia etapa de desarrollo, y si tiene factores de riesgo alrededor, ¿no? Abandono emocional de los padres, quizá alguno de los padres consume sustancias tóxicas, no sé, factores de riesgo alrededor, ¿no? Cultura de la violencia, medios de comunicación, etc. Mi agresor sexual, una de las características que tiene el agresor sexual es que el agresor sexual, lo voy a decir así coloquialmente, teje una telaraña, una telaraña perfecta, donde la víctima va a caer justo en el centro y difícilmente va a poder salir de esa telaraña, ¿sí? Es todo un modus operandi complejo, ¿sí? A diferencia de un agresor sexual oportunista, ¿sí? Es muy diferente. Mi agresor sexual oportunista, en el momento que caiga una víctima con factor meramente situacional, se va a dar la agresión sexual. Pero regularmente en agresores sexuales de abuso sexual infantil no es así. Hay todo un modus operandi, hay toda una pasos a seguir del agresor para que mi víctima caiga. Obviamente va a haber el engaño, ¿sí? Va a haber el acercamiento. Primero me voy a ganar su confianza a través de engaño, posteriormente de amenaza, puede ser, ¿no? Voy a invadir su espacio íntimo, ¿no? Personal del niño, la niña o el adolescente. Voy a tener el siguiente paso, que es la captación. Y algo bien importante que hace el agresor sexual es dar este discurso, que dice ahí la programación, dar este discurso de tú tuviste la culpa. Y si tú dices algo, no te van a creer, ¿sí? Por eso es que a los niños, a las niñas, a los adolescentes les cuesta mucho trabajo la develación de la agresión sexual, porque el agresor ya ha hecho toda una telaraña, ha construido todo un castillo donde si la víctima hace la declaración o la manifestación de la agresión sexual, ¿de quién van a dudar? De la víctima antes que el agresor. Bueno, y eso históricamente creo que siempre ha pasado, ¿no? Ah, exacto, la teoría del hechizo, efectivamente, ¿no? Históricamente, pobre de las víctimas o pobre de los que hemos sido víctimas, porque ya sufrimos el daño y cuando pedimos ayuda, lo primero que nos dicen, bueno, si ya sabías, ¿no? Si ya sabías que no tienes que salir a medianoche, ¿para qué sales? Si ya sabes cómo está la situación, ¿para qué te expones, ¿no? Y entonces de repente, pobre de la víctima, ya sufrió el daño y todavía se revictimiza. Por ahí me hablaban del concepto de revictimización, ¿no? Entonces buscamos darle culpabilidad a la víctima por su victimización, ¿sí? Y lo mismo pasa en los delitos sexuales. El delito sexual me va a generar culpa en la víctima. Por eso la víctima no quiere hacer la manifestación, porque se siente culpable de la victimización, sobre todo cuando son niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Hay un proceso de culpabilidad. Fue mi culpa. Yo debí de tener la agresión sexual, ¿no? Entonces, en este proceso de culpa, y si aumentamos que no tengo buena dinámica con mis padres, que no tengo buena dinámica con mis cuidadores primarios, que no hay confianza, que no hay comunicación, que no, difícilmente el niño o la niña va a hacer esa manifestación, ¿sí? Obviamente, ¿qué fortalece todo esto? El aspecto sociocultural
encaminado a poder y el control, ¿sí? Porque sé que al adulto lo tengo que respetar, porque sé que lo que dice el adulto se tiene que hacer, y entonces fortalecemos todas estas dinámicas, ¿no? Estos pasos de la agresión sexual infantil. Y no solamente en niños, niñas y adolescentes, también en adultos, ¿no? O mujeres adultas que dijera, o pensaríamos nosotros, pero pues si ella es una mujer adulta, ¿no? ¿Por qué no va y manifiesta que sufre de agresión sexual? Porque pasa exactamente lo mismo. Mi víctima está en una situación de indefensión. Nosotros la llamamos indefensión aprendida, ¿sí? Mi víctima está en un estado de vulnerabilidad. Difícilmente va a poder manifestar la agresión sexual. ¿Por qué? Porque ya tiene ese proceso cognitivo-conductual que es su culpa, que se lo merece, que para eso está, ¿sí? Que algo debió haber hecho mal para recibir esa sanción. Entonces es un proceso mental, ¿sí? Es un proceso que se ha quedado ahí, incluso diría yo, hasta generacional, ¿no? Difícilmente vamos a despertar un día así, yo ya voy a dejar de ser víctima de una situación de violencia sexual o de violencia familiar. No es tan fácil, no es tan fácil. Y más si mis víctimas de delitos sexuales se enfrentan a un sistema de justicia penal donde el policía, el Ministerio Público, el perito la cuestionan y la revictimizan, ¿no? Entonces, imagínense el peso tan grande que tiene la víctima de un delito sexual al hacer frente a una situación tan delicada como esta. Voy a hacer una pausa y voy a leer aquí, exacto, síndrome de indefensión aprendida. Dice, tengo un caso en que la niña era víctima de agresión sexual de su padrastro, quien la golpeaba y además sacaba de la casa, ay, no me muevan, en las noches. Cuando contó en su escuela, la buscaron a su madre, quien aceptó, pero luego se retractó porque el padrastro y la madre le dijeron que tenía un problema del corazón y por ello decidió decir que solo era su forma de vengarse y maltratarla efectivamente, ¿no? Estos discursos tan constantes. Por eso les pongo este triangulito de la agresión sexual. Voy a tener a la víctima, voy a tener al agresor, pero voy a tener a los terceros también. ¿Cuántos de nosotros no identificamos las agresiones sexuales dirigidas hacia niñas, niños, adolescentes o incluso mujeres y no decimos nada? Porque pensamos que la agresión sexual, como es algo íntimo, ¿no? Como es algo de la sexualidad de cada quien, pues cada quien que se haga bolas. Entonces, a pesar de que podemos identificarlo, preferimos no decir nada. Y se da mucho, sobre todo en las mujeres con síndrome de indefensión aprendida, que saben que la pareja, el padrastro o el padre agreden sexualmente a los hijos y prefieren no decir nada, ¿no? Y de repente vemos en las noticias, no, ¿cómo esa madre no dijo nada? Sí, pero la mujer también está en un estado de indefensión. Es muy complejo esto, es muy interesante, pero debemos de tener una visión más amplia. Antes de criminalizar a la mujer, antes de criminalizar a las víctimas, de revictimizarlas, entender por qué se encuentran en esa situación de victimización. ¿Sale? Aquí se me apagó en el Facebook. Si sigo en línea, por favor avísenme. Bueno, pues ya casi vamos a concluir con este tema. Es muy amplio. Bueno, aquí la cuestión de género, ya les decía, es importante tener perspectiva de género cuando ustedes investiguen los delitos. Ya se soltó la lluvia, discúlpenme, a ver si no se distorsiona tanto, ¿no? Dice aquí, el cuerpo de la mujer es posesión de los hombres, las mujeres no tienen derecho a limitar al hombre en una satisfacción sexual, el agresor está respondiendo a su género dominante, ¿no? El agresor fue provocado por la víctima, se responsabiliza a la víctima porque estuvo en el lugar no propio para ser mujer, ¿no?
y vemos todo eso en redes sociales. Cuando sale una noticia, lo primero que vemos son todos esos discursos. ¿Y qué hacía en la noche? Porque estaba sola, porque estaba alcoholizada, seguramente se lo buscó, ¿no? Seguramente le gustó, por eso no lo dijo antes, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con esos discursos, porque si ustedes tienen contactos que manifiestan esos discursos, son agresores sexuales potenciales, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sale, entonces avanzamos. Dice aquí, sí, en algunos centros de atención a víctimas puede pasar eso, la revictimización, efectivamente. Efectivamente, los funcionarios no siempre estamos capacitados, ¿no? Necesitamos estar capacitados en materia de perspectiva de género, por supuesto, en protocolos. Qué bueno que me dicen protocolos ya para avanzar. Yo sé que es mucha información, pero bueno, ya, voy a aterrizar aquí en la perspectiva de género, ¿no? Efectivamente, ¿y eso qué hace? Que la víctima abandone el proceso penal, ¿no? Imagínense esa persona que ya fue lastimada en su esencia como persona, como individuo, y que todavía tiene que enfrentarse a un sistema de justicia penal que la va a discriminar y se tiene que enfrentar a una dinámica social machista, ¿no? Que criminaliza a la víctima. Por eso les digo que yo considero que los delitos sexuales son los procesos de victimización más complejos, más complicados y más difíciles de superar, a diferencia de otros delitos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué me habla la perspectiva de género? Rapidísimo, tenemos normatividades en materia de atención de delitos sexuales. La Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, tenemos que investigar y tenemos que juzgar con perspectiva de género. Existe la norma mexicana 046 en materia de violencia familiar sexual para sus criterios de atención y prevención, ¿no? Si quieren, más adelante igual podemos dar una conferencia de pura normatividad, de la aplicación de la normatividad en delitos sexuales. Pero bueno, tenemos la norma mexicana 046 que nos habla principalmente de las instituciones de salud, qué es lo que deben hacer. Los protocolos de investigación ministerial y pericial con perspectiva de género en delitos de violencia sexuales. Es bien importante que mis policías, que mis servidores públicos, ministerios públicos, peritos estén capacitados en materia de perspectiva de género y de delitos sexuales. En casos de feminicidio también. Aquí en Puebla tenemos un protocolo de actuación y de investigación en delitos sexuales, ¿no? Todos los estados lo tienen, pero bueno, hago la manifestación de aquí del estado de Puebla. Y obviamente el artículo 20 constitucional, donde me habla de los derechos de las víctimas, ¿no? Todos los derechos que tienen cualquier víctima de delito. Y bueno, la normatividad en general en materia de atención a víctimas. Y creo que hasta ahí está mi presentación. Me quedan unos 15 minutitos. ¿Y qué les parece si hacemos estos 15-10 minutos de retroalimentación? Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, inconformidades, ¿no? Recibo de todo un poco. Entonces voy a empezar a leer aquí sus comentarios. Los protocolos no son adecuados. Ok. Bueno, vamos a ver aquí las preguntas del Facebook. Dice aquí. Dice, estoy de acuerdo, Elizabeth Martínez, estoy de acuerdo con lo que menciona sobre la superación de un hecho o agresión sexual. He trabajado con víctimas de violencia familiar y de delitos sexuales y es muy difícil el tratamiento por el que
pasan este tipo de víctimas debido a que es una pérdida total de la integridad física y atenta directamente contra la seguridad de la persona, por supuesto, ¿no? Es de los delitos más complicados. Bueno, saludos a todos. Ya no hay más preguntas por aquí. Maestra, dice aquí, la enuresis nocturna funge como una de las principales características de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. No, no y sí. A ver, no como una de las principales características, ¿sí? Porque podríamos tener niños y niñas, incluso adolescentes, porque trabajé con un adolescente, que se hace, voy a utilizar estas palabras coloquiales, ¿no? Que se hace de la pipí en las noches y entonces pensamos que está sufriendo de algún tipo de agresión sexual, ¿no? Y nos alarmamos. Obviamente sí puede ser en casos de agresiones sexuales, pero no necesariamente. El niño, la niña o el adolescente puede estar sufriendo de otro tipo de violencia, no necesariamente violencia sexual. Puede ser otro tipo de violencia, puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, ¿sí? Y entonces es tanta la ansiedad, tanta la angustia que se va a ver reflejada en ese tipo de comportamientos nocturnos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener pesadillas en la noche. Entonces, sí puede ser, o sea, es un elemento o es un factor que se puede presentar en cualquier tipo de violencia. No es estrictamente para agresión sexual, ¿no? Porque nos podemos alarmar y entonces decir que está sufriendo de agresiones sexuales. Va a ser para cualquier tipo de violencia porque la cantidad de violencia es mucha para ese niño o esa niña o ese adolescente, ¿no? Ok, hasta aquí las preguntas. Una pregunta. ¿La presentación se compartirá? Sí, ya escuchábamos al maestro Marco que se va a compartir el video, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener. Me imagino que ya él con calma les va a compartir el link donde va a estar el video, la presentación. Y bueno, en Ecuador, órale, nos están viendo desde Ecuador, qué padre. No se tiene una clara comprensión sobre qué es en realidad la revictimización, en donde usted ha sido muy clara en identificar dicha revictimización como parte de la culpa y la normalización, justificación y criminalización de la víctima. Bueno, no quiere decir que en México estemos súper avanzados, ¿eh? La realidad es que en México la reforma constitucional en materia penal del 2008 da pauta a que la victimología empiece a permear en este ámbito jurídico y se le empiece a dar este enfoque a la víctima. No siempre lo he dicho y siempre lo voy a manifestar como criminóloga y victimóloga. Creo que el objetivo principal de esta reforma penal en materia de justicia penal, perdón, reforma constitucional en materia de justicia penal, el objetivo principal es la reparación integral de la víctima. Ese debe ser el objetivo principal de este sistema de justicia. No el castigo para el agresor, no. La reparación integral de la víctima, que es bastante complicado, ¿no? Es muy complejo por lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo recupera la víctima su estado natural antes de la victimización? ¿No? Es bastante complejo. ¿Cómo podríamos disminuir la violencia sexual en todos sus géneros? Bueno, la disminución de la violencia sexual está bien sencilla. Bueno, según yo, ¿no? Digo que está bien sencilla. Educación sexual. Esa es la palabra, educación sexual. Todas y todos debemos de tener acceso a una educación sexual. Creo que eso va a disminuir el que yo me pueda convertir en víctima potencial o el que yo pueda generar una agresión sexual contra una persona. Entonces, la respuesta ahí que favorecería y que va a disminuir esto, la educación sexual. ¿Qué hacer cuando nos dice el Ministerio Público que se realice la perfilación de la víctima? Sí, podemos realizar perfil victimal, incluso en los protocolos que les mostré. Si se da la oportunidad de hacer sesión más adelante de pura normatividad, lo vemos con detalle, pero en los mismos protocolos ya lo manifiesta, establecer un perfil de la víctima. Ojo, no voy a buscar criminalizar a la víctima. Lo que voy a buscar es identificar los factores de riesgo alrededor de mi víctima
que favorecieran que se pusiera en una situación de riesgo, ¿sí? Es decir, no le estoy criminalizando, sino que estoy identificando todos los factores alrededor de él o de ella que favorecen que esta persona se ponga en una situación de riesgo ante una situación de delito sexual. Y bueno, en el caso de Guerrero, la justicia deja mucho que desear. Las víctimas mujeres, por el simple hecho de ser revictimizadas, prefieren no continuar con la denuncia, efectivamente. ¿Cuál sería la edad aproximada para que se les imparte educación sexual? Desde el nacimiento, ¿no? O sea, ¿cómo, maestra? Pero si son bebés, claro. Dejar que el propio bebé, el niño, niña o adolescente, en su propia etapa de desarrollo descubra su cuerpo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en los bebecitos, si tienen niños o niñas, luego los propios bebés se tocan su pene, ¿no? Se tocan la vagina. Y de repente le quitamos la mano al bebé, ¿no? Ay, no, ¿cómo se agarra ahí? Es parte natural de la exploración de su cuerpo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros como adultos, seamos padres o no, ¿no? Tengamos hijos o no tengamos hijos, nosotros como adultos, tener educación sexual. Y esa información de educación sexual va a ser más fácil que podamos transmitirla a nuestros hijos, hijas, a nuestros sobrinos, ¿no? Si trabajamos con niños, niñas o adolescentes, incluso con adultos jóvenes en universidad, ¿no? Yo soy maestra de universidad. Entonces, bueno, creo que no hay edad, no hay una edad estricta para decir a partir de esta edad o de esta etapa de desarrollo. Creo que ya lo decíamos, somos seres sexuales desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento de morir. Y bueno, Lore. Dice aquí, me llamó la atención, ¿cuál es el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual cuando se acerca a la unidad de salud pública? Yo he visto de cerca varios casos en que los médicos y enfermeras se niegan a dar una atención médica toda vez que refieren que deben de ser trasladados por el médico legista. A ver, primero que nada, digo, esto ya es otro tema, ¿no? Pero rapidísimo le doy respuesta. Cuando yo tengo el papel de primer respondiente, que se me notifica de una situación de victimización, llego al lugar, ¿no? Y encuentro a la víctima. Yo como primer respondiente, que regularmente va a ser el policía, tengo que valorar la situación de riesgo de la persona y del contexto. Si mi persona tiene lesiones, cualquier tipo de delito, pero presenta lesiones, y sobre todo si son lesiones que ponen en riesgo su integridad física, va a ser canalizada de manera inmediata al hospital, ¿sí? Si no presenta lesiones, o mejor bien dicho, las lesiones son mínimas, que no ponen en riesgo su vida, se tendrá que canalizar directamente al Ministerio Público, ¿sí? Pero cuando son delitos sexuales, muchas veces las víctimas de delito sexual llegan al hospital, llegan a su clínica, ¿no? La mamá que ve que la niña tiene una infección y la lleva al hospital, y en el hospital dicen, probablemente sufrió una agresión sexual. O alguna víctima que desafortunadamente acaba de ser agredida sexualmente y llega de manera inmediata al hospital. El hospital, precisamente con la norma 046, le va a notificar al Ministerio Público de manera obligatoria, ¿sí? Pero digo, eso es para atención a víctimas de cualquier delito. Si mi víctima está lesionada y pone en riesgo su vida, se tiene que canalizar a una institución médica, ¿sí? Eso es de cajón. Y ya en el hospital le van a notificar al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público tendrá que ir al hospital. Y bueno, ¿por qué el agresor sexual jamás admite el delito, aunque ya tenga una sentencia condenatoria? Pues tiene que ver con todo esto que ya hemos platicado un poquito sobre el aspecto sociocultural, ¿no? De aprendizaje social, de violencia, de control y de cuestiones
meramente políticas, no un acto político como tal. Entonces, un discurso constante de los agresores sexuales o de cualquier delincuente en la mayoría de los casos es, sobre todo en delitos sexuales, es no aceptar la agresión sexual. O sí, te dicen, sí, la violé, pero porque ella se lo hizo, ¿no? O sea, el discurso es el mismo. A lo mejor sí aceptan la conducta, pero justifican la conducta, ¿no? Y bueno, pues ya vamos cerrando. Sí, la norma 046, sí es lo que platicábamos hace rato. Échenle una leída. Y pues ya si tenemos oportunidad de hacer otra sesión en plataforma, la haremos más adelante. De cualquier manera, para mis alumnitas y mis alumnitos de las materias que estamos impartiendo ahorita en línea, pues estén pendientes de las siguientes actividades. Con eso concluyo. Les agradezco muchísimo. Yo sé que es mucho tiempo, ¿no? Estar escuchando a la maestra Loida con su voz aguardientosa, pero bueno, traté de sintetizar un poquito el tema de agresión sexual. Es muy amplio y es un tema muy, muy interesante. Espero les haya gustado. Espero haber compartido como esa visión que yo tengo desde la victimología. Y pues estoy a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico. Yo también los quiero mucho. La mayoría son alumnos. Muy bien. Espero verlos pronto. Y pues nada, mi maestro Marco, le agradezco la oportunidad y el interés de compartir estos temas. Y pues bueno, quedo a la orden. Muchísimas gracias. Saludos, Uriel. Gracias, maestra Loida. Muchas gracias y bueno, pues espero que a todos los alumnos y todos los participantes que estuvieron, como te diste cuenta, inclusive tuviste personas de Ecuador que también fueron tus compañeritos en el diplomado de autopsia psicológica y que pues bueno, la intención también es poder compartir en estos momentos pues, que tenemos que resguardarnos un poco más en casa, pues tener la posibilidad de quedarnos un poco más en casa y pues seguir aprendiendo, ¿no? Porque pues entre más tiempo tengamos de ocio, pues vendrán ideas que pues quizá no podamos posteriormente generar ahí situaciones de prevención, ¿no? Entonces, pues como criminólogos, como victimólogos y como estudiosos de las áreas forenses, pues tenemos que siempre cuidar esta característica, ¿no? Te agradezco de antemano y pues que tengan todos una excelente tarde. Los espero el día de mañana. Tenemos el día de mañana una jornada muy pesada porque tenemos 3 conferencias prácticamente una tras otra, pero creo que todas las personas que han decidido compartir su experiencia al dar este tipo de charlas, pues creo que les ha beneficiado a todos ustedes, chicos. Y pues obviamente, maestra, esperamos tener la oportunidad posteriormente para pues organizar algún otro evento y también apoyar también a los docentes, porque también nosotros como docentes pues nos quedamos en casa, en algunos casos también no recibimos una situación de compensación y pues obviamente la intención es que pues nos apoyemos todos. Muchas gracias, maestra, que tenga excelente tarde y insisto, chicos, muchas gracias y pues los esperamos en la siguiente. Espero todas las conferencias sean posible que puedan entrar y pues adelante, echémosle ganas. No lo hagan por ustedes nada más, háganlo también por su familia. Adelante, enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Bueno.